Buenas noches. Hoy en Barricada TV vamos a hablar de Venezuela, Venezuela bolivariana. Estamos aquí con un compañero militante del Estado Barquisimeto, del Estado Lara de Barquisimeto, de Venezuela, Johnny Murphy, y con el compañero Roberto Perdía. Y vamos a tratar de interiorizarnos de cómo está la situación hoy en Venezuela, que ustedes saben que tiene todo un contexto vinculado no solamente a las presiones que está haciendo el imperialismo norteamericano, no solamente a las presiones que hacen las corporaciones mediáticas, sino también a toda esta escalada de violencia y de lo que en Venezuela denominan guarimbas, para de alguna manera desestabilizar el proceso y derrocar, como lo planteó Leopoldo López, que ahora está preso, en su momento, derrocar al presidente Nicolás Maduro. Vamos a dejarlo al compañero Roberto Perdía para que le haga la primera pregunta a Johnny, que es el invitado de hoy para hablar de Venezuela. Bueno, Johnny, creo que sería importante hoy escuchar una voz desde Venezuela, cuando hoy estamos por todos lados cubierta la prensa con una serie de disparates que se están diciendo y que tienen que ver con una oleada general que está pasando en la región. Creo que es importante que podamos escuchar ahora qué es lo que realmente está aconteciendo allá, adentro de Venezuela. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a los compañeros, las compañeras de Barricada TV. Sí, quiero aclarar que yo soy de origen argentino y a partir del exilio de los 70 nos radicamos en Venezuela y empezamos una vida de militancia revolucionaria desde los años 80 hasta nuestros días. Sí, como decía Roberto, la estrategia en Venezuela no es distinta a la del resto del continente, entendiendo que tiene una particularidad, un proceso que avanzó o sigue de alguna forma avanzando en la construcción de una nueva concepción de la democracia, de superar la vieja representación, la democracia indirecta, a un nuevo ejercicio mucho más colectivo de una democracia participativa y protagónica. Ese desafío evidentemente consigue resistencias, consigue la dificultad que tiene todo proceso de transformación y cambio, todo proceso revolucionario, con el agravante de que en Venezuela tenemos una inmensa reserva petrolera que hace que dentro de la agenda de la dominación, de la agenda del imperialismo, ocupe un papel especial. En este momento, lo que decía el compañero Carlos, la ofensiva de la guarimba, que de repente sería como bueno contextualizar que esto no está pasando en todo el país. De 333 municipios, en el momento más álgido de esta confrontación con el gobierno, con el Estado, llegó a ocupar 18 municipios. Y es cierto, algunos muy poblados y algunos en la Gran Caracas, dentro de la propia ciudad de Caracas, como el caso de Chacao, de Latillo, de Baruta, con alta densidad de población de sectores medios, donde históricamente son bastiones de la derecha, de los sectores que confrontan, que se oponen a este proceso, no es la realidad de todo el país. De los 24 estados, hay más de 20 estados en concreto que no han tenido este ejercicio violento de oposición. Ha habido manifestaciones o ha habido impugnaciones a la política del gobierno dentro del marco constitucional, pacífico y democrático. Johnny, en estos momentos, precisamente en esta semana, la mesa de diálogo en la que estaba participando la oposición de la Mesa de Unidad Democrática, junto con el presidente Nicolás Maduro y con la anuencia de UNASUR y también de un delegado del Vaticano, ha tenido un parate. Por lo menos la Mesa de Unidad Democrática ha planteado que está dispuesta a congelar las relaciones y el diálogo porque el gobierno no está cumpliendo lo que ellos demandan. Y lo que ellos demandan en realidad es inaceptable, por lo menos el tema de la amnistía para quienes han ejercido la violencia en todos estos días. ¿Cómo lo ves vos ese proceso de aquí en más? ¿Qué va a pasar con el diálogo? Sí, es importante entender que
de los golpistas para la represión en la propia ciudad de Caracas. Y no hay condiciones políticas, y esto lo sabe en general la oposición, para la ley de amnistía general. El gobierno está en la mejor disposición de revisar puntualmente algunos casos, algunos por problemas de salud, se ha venido haciendo de hecho, pero no para una ley general. Esta es la excusa con la que la Mesa de la Unidad levanta la negociación, pero en realidad es un tema táctico de recomponer ellos la unidad hacia adentro, de un poco lo que tiene que ver con los escenarios que se vienen. Ahí el gobierno ha dado de buena voluntad demostrado, ha reintegrado, por ejemplo, 10 predios que son simbólicos de la oposición, que estaban en el marco de la ley de tierra. El gobierno ha negociado la restauración de los antiguos propietarios como ejercicio de que podemos conversar. Es de hacer notar que, digamos, la mesa ha dado excelentes resultados con los sectores económicos, por ejemplo, incluso con grupos concentrados importantes de la agroindustria para el tema de restablecer la seguridad alimentaria del pueblo, las cadenas de producción y distribución. Con el tema del manejo de las divisas ha habido acuerdos concretos. Hemos tenido a Lorenzo Mendoza, presidente del Grupo Polar, en reuniones en Miraflores. Digamos, la variante de esta maniobra, podríamos decir, táctica de la oposición de levantarse de la mesa, tiene que ver más con un problema interno de reordenamiento, porque no es lo mismo para ellos tener un candidato presidencial que la jefatura unida de un programa que de hecho no lo tienen resuelto. Eso hace sospechar, por ejemplo, que hay algunos sectores de adentro de Venezuela y de fuera de Venezuela que su tarea táctica en este momento no es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, sino debilitar la base social de apoyo, un poco más que la persona de Nicolás, sea el proceso de transformación y cambio. Esta democracia nueva, que decíamos bolivariana, participativa y protagónica, esa esperanza del pueblo en poder resolver con su propia organización, con su propia agenda, sus cartas de lucha, los problemas nacionales. Pareciera como que más que el problema con Nicolás y la gobernabilidad es un proceso de emancipación que asusta a algunos sectores de la derecha en Venezuela. Ahora, hemos estado aplicando la reacción de los sectores de derecha, digamos. Ahora, ¿cómo ha respondido el movimiento popular ante esta ofensiva? Bueno, nosotros tenemos un déficit en general en la Revolución Bolivariana de la coordinación o de las organizaciones populares, ¿no? Una autocrítica del sector revolucionario en la coordinación. Hemos cumplido con las tareas históricamente respondiendo al llamado del comandante Chávez, y hemos podido saldar situaciones a favor del campo popular con niveles a veces no ideales de la organización. Caso concreto, el 13 de abril del 2002, el pueblo, colectivamente, con una alianza con el sector patriótico y revolucionario de la Fuerza Armada, restauramos el proceso revolucionario, sin mayor coordinación o sin mayor jefatura. En este caso, podemos decir, y autocríticamente, no ha estado a la altura de la tarea histórica el gran polo patriótico, que sería como el espacio de articulación de todas las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, la gente, con sus propios recursos, consejos comunales, comunas, sindicatos, Movimiento Nacional por el Control Obrero, mujeres, campesinos, en cada una de las ciudades se ha movilizado permanentemente en defensa de la revolución. Un déficit que tenemos es que esta coyuntura toma al Partido Socialista Unido de Venezuela en pleno desarrollo de su propio Congreso. Algunos compañeros que con algunas dificultades de los reflejos políticos para entender la coyuntura están en estos momentos organizando el Congreso del partido para el 27 y 28 de julio y no están atentos o lo suficientemente atentos a la tarea de defensa de la revolución. El balance ha sido positivo, o sea, en términos de que el pueblo en general y en todas las ciudades ha estado a la vanguardia en la defensa del proceso revolucionario. Vamos a hacer un corte para seguir después hablando con Johnny Murphy, un compañero que viene de Barquisimeto, el estado Lara de Venezuela, y que nos está dando un poco una actualización de lo que está ocurriendo allí, en la República Bolivariana de Venezuela.